Bienvenidos nuevamente a Agenda Digital del CARI. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Francisco de Santibáñez, autor del libro La Rebelión de las Naciones. En tu libro, que fue publicado el año pasado, vos planteabas el ascenso del conservadurismo popular en contraposición al liberalismo que imperó después de la caída del muro de Berlín. Frente a esta crisis que ha generado el coronavirus, ¿te parece que estas élites del conservadurismo popular han respondido todas iguales? ¿Podemos hablar de una sola respuesta o es fragmentado? Sí, creo que efectivamente hay ciertas semejanzas en la manera en que han actuado los conservadores populares. En primer lugar, porque lo que parece caracterizar su respuesta a la crisis es un deseo por evitar que los daños económicos de las medidas de aislamiento social sean demasiado importantes. Entonces, tanto en el caso de Trump como en el de Bolsonaro, por ejemplo, observamos, especialmente al comienzo, cierta reticencia a adoptar medidas demasiado restrictivas al movimiento de las personas. Y en segundo lugar, notamos una narrativa asociada con el conservadurismo popular, en donde se enfatiza el nacionalismo y la idea de que esta es una amenaza que viene desde afuera. En algunos casos específicamente se menciona el caso de China. Vos no te animás en este momento a hacer un pronóstico sobre hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? Si esto favorece a los conservadores populares o a las élites liberales va a depender en gran medida de cuál es la narrativa que termine imponiéndose. Creo que hay dos grandes narrativas. La primera podemos definirla como la narrativa liberal, que es la idea de que la mala reacción en muchos países de Occidente se debió a que tenemos líderes que no están capacitados, que rechazan el consejo y el asesoramiento de los expertos, de los técnicos, y se niegan a colaborar internacionalmente a través del tipo de multilateralismo que tuvo lugar en las últimas décadas que se basa en ciertas ideas liberales como el rol de las instituciones internacionales y la colaboración, inclusive si eso significa eh, dar cierta soberanía, renunciar a cierto grado de soberanía por parte de los estados nacionales. Y la otra narrativa que favorece a los conservadores populares es la que se termina imponiendo, es que por el contrario esto es consecuencia de una amenaza externa a la que los estados-nación no tenían control debido a la globalización. Sentido, volviendo un poco a la situación de Trump y de otros países del primer mundo, el impacto económico de la pandemia en los Estados Unidos ya se está sintiendo. ¿A vos te parece que eso en la opinión pública va a tener algún peso? ¿O cuál es el peso que va a tener en cuanto a la figura de liderazgo de Trump? Creo que para saber cómo le va a ir a Trump, cómo esto puede afectar a Trump en las elecciones de noviembre, la variable clave es el tiempo, ¿no? El momento que esto va a ocurrir, que es en noviembre, en la medida que Trump pueda presentarse todavía para esa fecha como un presidente en tiempos de guerra que está combatiendo un mal que aqueja a su país, esto lo puede favorecer y de hecho las encuestas muestran que la población ve con buenos ojos el accionar de Trump, que su nivel de popularidad ha aumentado. Eso sin lugar a dudas lo favorecería a Trump. Si ya para noviembre lo único que queda en claro son las consecuencias negativas a nivel económico y social de la recesión económica que se viene, eso va a favorecer las chances de los demócratas. Le quedaría a Trump quizás la carta de decir de que a pesar que la situación económica es mala, justo antes, todo el periodo presidencial hasta llegado la pandemia del coronavirus, la economía de Estados Unidos estaba en buen estado y decir que a pesar de la crisis económica, Trump sigue siendo el candidato con mayores chances de sacar a Estados Unidos de la recesión que viene. Pero, de vuelta, lo pondría en una circunstancia, una situación muy difícil a Trump tener que enfrentar una elección con una economía en crisis. Hay una conversación, ¿no? Si querés, que tiene que ver con
distintas opiniones que aparecen en medios sociales o que aparecen incluso en los medios de comunicación, que tiene que ver con que en esta situación es necesario un fuerte liderazgo y que el sistema multilateral no tiene un fuerte liderazgo. ¿A vos qué te parece? Efectivamente, la crisis del coronavirus encuentra un multilateralismo sumamente debilitado, consecuencia de que hay una nueva generación de líderes, entre ellos Trump, Boris Johnson, Netanyahu, Erdogan, Modi en India, Putin en Rusia, que rechazan la posibilidad de ceder responsabilidades a organismos internacionales para que tengan un mayor grado de autonomía. La Organización Mundial de Salud también se mostró débil en un inicio a la hora de obtener información desde China y difundirla para que otros estados se preparan a enfrentar esta crisis. Es de esperar que surja un nuevo tipo de multilateralismo después de esta crisis, que no cometa los errores del pasado, principalmente aspirar a tener organismos internacionales con un alto nivel de autonomía y que no dependan de los intereses de los estados, sino un multilateralismo realista que busque coordinar los intereses de los distintos estados para enfrentar crisis como las actuales. Una lección positiva quizás que nos deje el coronavirus es que los problemas globales solo pueden ser resueltos de manera global a través de la colaboración de todos los estados para alcanzar un objetivo común. Una última pregunta. ¿Cómo ves que se están moviendo los liderazgos dentro de la región? En América Latina yo creo que hay dos posiciones. Una posición ha sido la de Argentina, la de países como Perú, que han adoptado una cuarentena dura a nivel nacional al inicio de la crisis y han privilegiado la lógica sanitaria sobre la económica. Y por el otro lado tenemos casos como los de López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil, que si bien tienen signos ideológicos muy diferentes, en un inicio han rechazado la posibilidad de imponer medidas muy estrictas a nivel de aislamiento social por las consecuencias económicas y sociales que esto podía tener en países que tienen un grado de informalidad en lo laboral muy, muy alto. Veremos en las próximas semanas, las próximas veces, cuál de las dos estrategias ha sido más exitosa, pero claramente no todos los países en la región han actuado de la misma manera. Bueno, se vienen tiempos muy interesantes. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros aquí en el CARI. Gracias, Florencia, a vos por la invitación.